mejor manera de tener un buen día bendecido. Es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano de Gómez. Comenzamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Arrancamos. Bienvenido, hermana y hermano, Radio Palabra Viva, y con la voluntad del Señor vamos a hablar de un tema sobre el libro de Josué, y el tema que quiero hablar en esta tarde, con la voluntad de Cristo, llamaría el título de esta mañana: Dios usó a Josué a pesar de su juventud. Dios usó a José a pesar de su juventud. Aleluya, que Dios bendiga su palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Como podemos ver, hermanos míos, esta historia nos relata y nos habla que Josué, en la época de Josué, el pueblo de Israel reivindicaba a sus ancianos, y los ancianos tomaban todas las decisiones, pero sin embargo, hermanos míos, Josué habría sido todavía relativamente joven cuando comenzó en el libro de Éxodo. No habría sido considerado como un líder nacional prometiente, pero Moisés y su generación eran el grupo influyente en este tiempo. Y esto, hermanos míos, puede explicar parcialmente el silencio inicial de Josué. Cuando regresó a espiar la tierra con los otros 11 espías, él y Caleb favorecía que se ocupara inmediatamente de la tierra de Canaán. Y cuando cogemos la palabra, libro de Número 13:30, la palabra nos habla de algo muy tremendo, hermanicos míos. La palabra 13:30 nos dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, más o menos mal informe de los 10 infieles espías que había inquietado enormemente al pueblo, y poco se dará cuenta que la costarchía de su vida, y dijo que subamos luego y poseamos, porque muy bien podemos conquistarla. Este era el lenguaje de la fe, pero la fe y la verdadera nunca se populares. Si solamente hubieras creído y actuado sobre su fe, ellos eran capaces de conquistarla, porque el Señor estaba con ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermanos míos, cuando vemos también el libro de Números siempre, y capítulo 14 y versículo 6 a 10, nos habla que Josué, hijo de Nun, y de Caleb, hijo de Jefone, que era que los que le habría
reconocido en la tierra, rompieron su vestidura. Al romper sus vestidos, tenía el propósito de servir como símbolo al pueblo y sería con sinceridad de la situación, con la esperanza de que ellos reconocían. Y hablarlo a toda la congregación de los hijos de Israel, diciéndole a la tierra por donde pasamos para reconciliarla, esa tierra en gran manera y buena. Pero si el Señor se agradase de nosotros, Él nos metería en esta tierra y nos la entregaría, tierra que fluye leches y miel. Por lo tanto, no sería rebelde contra el Señor, ni teméis al pueblo que esta tierra, porque ya son nada más que pan comido. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está el Señor. No los teméis. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra de nosotros? En el nombre de Jehová. Podemos conquistar tierra, podemos conquistar Sarma, tierra, gente de toda parte del mundo. Pero si Dios está con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Ni las tinieblas, ni el diablo, ni nada nos pueda parar de predicar y de anunciar la palabra del Evangelio a las personas que necesitan, las personas que no conocen aún a Cristo. Y te ruego en esta mañana que tú vayas a hablar a tus vecinos, a tu amigo, el que está trabajando contigo. Pero déjame decirte algo: si Dios está contigo, ¿quién contra de nosotros? Nadie te puede impedir, nadie te puede hacer caer cuando están firmes en la palabra y para anunciar el Evangelio. Te digo en esta tarde que todos podemos conquistar nueva tierra, nuevas armas para traerse a los pies de Cristo. Que nada ni nadie, no teméis, que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién va en contra de Dios? Nadie, ni el demonio, ni Satanás, son demonios, ni las tinieblas. Si Cristo está con nosotros, nadie nos puede llegar. Pero Cristo quiere que conquistamos nueva tierra para honra y gloria para mi Cristo, en el nombre de Jesús del Nazaret. Por eso, hermano mío, Josué no tenía mucho que aprender y mucho que experimentar antes que el pueblo lo siguiera sin preguntarle nada. Cuánto el informe de la minoría se produjo, sin embargo el anciano Caleb tomó iniciativa a la palabra, y en lugar de Josué, y cuando corroboró las declaraciones de Caleb, en lugar de ser persuadido, el pueblo quería matarlo. Y únicamente vendría una época cuando los israelitas no le cuestionara o le cuestionaría nada en lo que dijera Josué, aunque parecía difícil de creer. No obstante, hacer Josué, aún tenía Josué mucho que aprender y mucho que experimentar, antes que el pueblo le siguiera sin cuestionarlo, porque Dios todavía estaba moldeando la vida de Josué, lo estaba preparando conforme Dios nos prepara a nosotros y nos moldea con su palabra para poder estar preparado para llevar al pueblo a donde Dios quiere, y llevar al pueblo por buen camino hasta llegar hasta la meta, hasta llegar al paraíso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Necesitamos que Dios moldee nuestra vida, porque, hermanos míos, hay posibilidades
Hay posibilidades, hermanos míos, revelada a los jóvenes. Por eso que la Biblia muestra un patrón coherente en el que Dios revela a la juventud. Fuese hombre o mujer, su plan para usar su vida de manera transcendente, Dios mostró en sueño al joven José cómo iba a elegir sobre sus hermanos mucho más antes que eso se convirtiera en realidad. El que tenga Biblia, vamos a verlo juntos, coge libro de Génesis 37. Libro de Génesis 37, a partir de versículos 5 al 11, vamos a ver con la voluntad de Dios, y si Dios lo permite, 37 a partir de versículos 5 al 11. Ahí podemos ver, hermanos míos, la historia de José, que José ensueñó un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos vinieron, aborreciéndole más todavía. El Señor reveló al joven José el futuro de José en un ensueño. Mientras el sueño indudablemente se refería a él, se referían más a Cristo y a Israel, con estos hombres que le odiaban a José siendo un tipo de Israel. Él le dijo a sus hermanos la verdad y ellos lo odiaron aún más. Así también fue con el gran anticipo de tipo de José, como Cristo dio testimonio a la verdad, y su testimonio a la verdad fue contestado de parte del hombre por la cruz. Y él le dijo: oíd ahora este sueño que he ensueñado. He aquí que atábamos manojo en medio del campo. He aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y vuestro manojo estaba alrededor y se inclinaba, se postraba al mío. Fue la voluntad de Dios, hermano mío, que este ensueño relataba, hermano mío, lo que su hermano recordaría, que vería cumplirse exactamente como fue declarado en el comentario púlpito. Dice: en cuanto a esto, él contó ese sueño en la simplicidad de su corazón, y haciendo también fue cuidado inconscientemente, quizá, pero todavía en realidad, por la providencia que predomina, que hizo uso del mismo relato del sueño como un paso más sobre su cumplimiento. Pero los hombres, los hermanos, los rechazaron. Pero él contestó a sus hermanos: hay que reinar tú sobre nosotros, y te enseñorearás sobre nosotros. Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y de sus palabras. Pero déjame decirte algo en esta tarde, que el odio de sus hermanos de José mostraron hacia el representar a los judíos en el día de Cristo. Él vino a los suyos y los suyos no los recibieron. No hay parecer que él le diera hermosura en los ojos de ellos, que no los reconocieron como el Hijo de Dios ni como el Rey de Israel. Los odiaba. Pero José sigue diciendo: y soñó aún otro ensueño, y le contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he ensueñado otro sueño. He aquí soy en la luna, 11 estrellas se inclinaba a mí. En el sentido profético, esto describe la segunda venida de Cristo. Todas las tribus de Israel se prostrará a los pies de Cristo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero José sigue diciendo, le contó a su padre, a sus hermanos, y a su padre le contestó y le dijo: ¿qué sueño es este que me soñaste?
hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos en tierra delante de ti. Exactamente lo que hicieron después que José llegó a ser gobernador de Egipto. Exactamente lo que Israel también hará en un feliz día venidero. Y su hermano le tenía envidia, pero su padre guardaba estas cosas. Aunque Jacob había reprendido a José, todavía el patriarca se daba cuenta de que había algo más en el significado de ese sueño, hermano. Por eso que vemos también el joven Samuel. Samuel fue el consagrado al servicio del Señor antes que fuera procreado. Por eso que he dicho que hay posibilidad de revelar a la juventud. Cuando cogemos el primer libro de Samuel, capítulo 1, 11, vamos a verlo juntos. Primer libro de Samuel, hermanos míos. La gloria es para ti, Señor. La gloria es tuya, Señor Jesús. Primer libro de Samuel, hermanos míos, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Podemos entender algo es tremendo, hermanico mío. Podemos entender que Cristo nos revela algo en esta tarde. Porque dice capítulo 11, y hizo voto, diciendo Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, hubiera traducido Señor de los ejércitos, si diñeras mirar la aflicción de tu sierva. Está hablando a Ana. La palabra sierva denota la humildad. Y te acordaré de mí, y si te acordaré de mí, Señor, y no me olvidaré, y no te olvides de tu sierva, pero que diere a tu sierva un varón, un hijo varón. Ella quería un hijo, un varón. Yo, dice Ana, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida, y no subirá navaja sobre su cabeza. En otra palabra, ella lo dedicaba como nazareno de su nacimiento, de que él nació, y con toda su vida. Ese fue el voto de Ana que le hizo al Señor para su hijo Samuel, hermanos míos. Por eso te digo en esta tarde, de la misma manera que Dios escogió al profeta también Jeremías para ser y para servirlo y para estar al servicio antes de su nacimiento. Cuando cogemos el libro de Jeremías, capítulo 1, versículo 5, me creo que es Jeremías, capítulo 1, versículo 7, que dice su palabra. Me dijo el Señor, no digas soy niño, porque todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandaré. Al recibir, hermano mío, ese mandato de Dios casi inmediato, la carne, careciendo de fe, se aparta. Así hicieron Moisés y Jonás. El llamamiento de Dios exige absoluta dirección y obediencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Pero el capítulo siempre 1:5 dice: y antes que yo te formara en el vientre, te conocí, le dice Dios a Jeremías. Y antes que saliera de la matriz, te santifiqué y te he constituido profeta de las naciones. Hermanito mío, esto para romperse por dentro. En esto se puede apreciar fácilmente la doctrina de la predestinación, pero que solamente el Señor por medio de la presencia conoció qué clase de hombre sería Jeremías, y no que a Jeremías se le negó, porque el poder de escoger y fue forzado
por Dios a cierto curso de acción, porque en la palabra te santificaré o te santifiqué se refiere al llamado de Jeremías. Él había sido apartado para este uso en particular, porque la palabra te he constituido profeta de las naciones. Más bien significa el designado. Su mensaje no solamente involucraría a Israel, sino también en aquellas naciones que tenía algo que ver con el pueblo de Israel, en el nombre de Jesús. Jeremías vaciló en servir a Dios porque era joven, pero Dios lo exhortó: no digas soy un niño, porque todo lo que te enviaré irás tú, y diré todo lo que te mandaré. Todavía era un pastorcillo cuando Dios le mostró algún día sería rey. Cuando cogemos el libro de Samuel, hermanos míos, que tenga Biblia, libro de Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel, hermanico, primer libro de Samuel, capítulo 16, que no me equivoco, capítulo 16, 12 y 13. Y dice la palabra de Jehová, 12 y 13, capítulo 16, versículos 2 y 13, dice: y envió por él, y lo hizo entrar, el cual era rubio, pelirrojo, de hermoso parecer. El hebreo dice de ojo hermoso, y de bello aspecto, bien parecido a mirarle. Entonces el Señor dijo: levántate y úrgelo, que este es. Se cree que David tenía probablemente cerca de 15 años de edad cuando Samuel lo urgió, y en esta oportunidad parecía año antes de que tomaría el trono. Por eso es el comienzo de la gloria de Israel. Porque Samuel tomó el cuerno de acerte y ungí en medio de sus hermanos a David. Esta fue la última y culminante obra de Samuel. Él entraría al varón quien más que cualquiera otro se acercaría a la idea del rey teocrático y para Israel. Esto era tipo del Mesías venidero. Fue la sabiduría de Samuel a enseñar que los jóvenes varones música que dio a David la destreza para hacer el dulce canto del santuario. Y podemos estar seguros, hermano, que también de que cuando David arregló el servicio para la casa de Dios y dio a los sacerdotes y levitas su tarea asignada, el modelo que él puso delante de ellos fue en lo que cual él había muy a menudo tomado parte con Samuel en Rama, todo propuesto por la guía del Señor. Y desde aquel día adelante el Espíritu de Dios, del Señor vino sobre David, que sería el medio por lo cual todas las cosas buenas se lograrían en la vida de David, porque el nombre de David sería el primer nombre humano en el Nuevo Testamento y el último nombre humano en el Nuevo Testamento. Porque el hecho se refiere al Mesías, que se llamaría Hijo de David, porque vendría a través del linaje de la familia de David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama, y el Espíritu del Señor más tarde abandonó a Saúl. Pero María todavía era una adolescente cuando comprendió el plan maravilloso de Dios para su futuro. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 1, hermano y conmigo. Libro de Lucas,
capítulo 1, vamos a ver juntos, con la voluntad del Señor, libro de Lucas, capítulo 1. Si Dieu est votre priorité. Lucas, capítulo 1, versículo... Que no me engañe, capítulo 1 de Lucas, versículo 26. Capítulo 1 de Lucas, versículo 26 a 37. Y dice, el sexto mes se refiere a 6 meses después que Elizabeth había concebido, de modo a Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Y dice en la palabra que el ángel Gabriel fue enviado de Dios en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Aunque parezca extraño, Israel despreció a Nazaret en esta época. Allí había una virgen. En el texto griego esta palabra es pardesteno, que se refiere a una virgen pura que no conoció jamás a hombre alguno y nunca ha tenido una relación conjugal. En el hebreo la palabra es alma, que significa la virgen, y la única que hay extendido que jamás habría una madre de esta manera, desposada, comprometida con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y aquí está el linaje directo de David a través de Salomón. Y el nombre de la Virgen era María, y el linaje de María se trazó por David, pero a través y no de los hijos de David, Natán. Por lo tanto, su linaje era perfecto cuando las profecías del Mesías que vendría de la casa de David en el nombre de Jesús. Y entraron el ángel donde ella estaba y dijo, y eso habla que indica el momento más grande de la historia humana, el anuncio del nacimiento venidero de nuestro Señor Jesús, el Señor de la gloria en la encarnación, es decir, Dios hecho hombre. Salve muy favorecida, que quiere decir muy engraciada, no en llena de gracia como la Iglesia Católica lo enseña, sino como cualquiera que sin merecer nada había recibido, hermanos míos, la notable gracia de Dios. Y el Señor está contigo, le dice el ángel a María. Señala su posición de humildad. Y le dice el ángel, bendita tú entre las mujeres. No dice más que todas las demás mujeres, como los católicos enseñan. Sin embargo, ella divinamente fue muy bendita. Más allá, cuando la vio, se turbó de su palabra. Una perturbación total, no una agitación parcial, ni linaje. Ella pensaba que su salutación fuese esta. Ella de ninguna manera ha entendido la razón por la cual él se dirigió a ella como lo hizo. Entonces el ángel le dijo a María, no temas porque ha hallado gracia delante de Dios. Debería traducirse, tú has recibido la gracia de parte de Dios. He aquí concebirá en tu seno. Debería traducirse eso, tú concebirás seguramente en tu matriz, que quiere decir inmediatamente, y darás la luz a un hijo. Expresa la encarnación de Dios manifestado en la carne. Dios con nosotros se llamará Emmanuel, Dios con nosotros, y lo llamará su nombre Jesús. La versión griega del hebreo Josué significa el Salvador o la salvación de Jehová, en el nombre de Jesús. Entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto porque no conozco varón? Es muy probable que ella estaba al final de su adolescencia
Y contestó el ángel y dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tiene la misma connotación que el Espíritu de Dios se movió sobre la faz de las aguas. Y la virtud del Altísimo te hará sombra. Tiene la misma referencia y dijo: Dios sea la luz, y fue la luz. Lo cual también el santo nacería será llamado Hijo de Dios, y constituye la encarnación. Dios hecho hombre, él sería el mismísimo de Dios y el mismísimo hombre. He aquí que Elizabeth, tu prima, la palabra prima en el texto griego es sugene, que significa compatriota, y no necesariamente una prima en el sentido de un pariente consanguíneo. Sin embargo, María divinamente prevalía o podría haber sido personalmente pariente de Elizabeth. También ella ha concebido hijo a su vejez y está en el 6º mes, para ella que fue llamada la estéril. Porque ninguna cosa es imposible a Dios. Lo que es imposible al hombre, lo que es imposible con los hombres, con el hombre, es muy posible para Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por eso, hermano mío, que Juan probablemente era joven cuando Jesús le dijo que lo siguiera, y cuando el apóstol Pablo optó a ser mentor del joven Timoteo, tuvo que motivar a su joven discípulo con esta palabra: ninguno tenga en poco tu juventud. Cuando cogemos el libro de Primera de Timoteo, hermanos míos, el primer libro de Timoteo, lo vamos a ver juntos. Primer libro de Timoteo, hermano, capítulo 4 y versículo 12, y dice: ninguno te tenga de poco tu juventud. Pablo le estaba diciendo, Pablo no había capacitado muy bien, pero es ejemplo de los fieles en la palabra, en conversación, su estilo de vida, en caridad, en espíritu, en fe y en pureza. Ese estilo de vida que Pablo le estaba diciendo a Timoteo, en caridad de espíritu y de fe y de pureza, lo que solo puede ser causado por la cruz, siendo siempre el objetivo de nuestra fe. La cruz tiene que ser el objetivo de nuestra fe, y el Espíritu Santo luego está facultando para ocasionar esta gracia sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Es su mandato, hermanos míos. Por eso, esta historia, históricamente Dios ha escogido una vez tras de otra a los jóvenes, porque Dios revela también a la juventud. Porque los jóvenes y lo que le ha transformado a esos jóvenes en grandes líderes, la clave para cada uno de ellos, tal como Josué fue su disposición a ser paciente y obediente. Cuando Dios lo prepara, hermanos míos, para su designio, a veces los nuevos líderes que surgen limitadas sus posibilidades futuras debido a ser impaciencia. Buscar atajo para el éxito, pero Dios, el metódico, típicamente colocado a los fundamentos del carácter antes, hermanos míos, de construir una superestructura de líder en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos míos. La gloria y el poder es tuyo, Maestro, porque todo lo podemos en el nombre de Jesús. Aleluya.
Lo creo por la fe, hermanicos míos, que todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo. También Dios provee a los mentores. Otro patrón que ha llamado en la Escritura que Dios a menudo proporciona mentores, maestros y consejeros revelantes en la vida de la persona para prepararla para asignaciones futuras. El anciano sacerdote Elí preparó al joven Samuel. Samuel trabajó con Saúl. Elías instruyó a Eliseo. El maestro principal de Josué fue Moisés. No hay evidencia que el joven rechazara el liderazgo de Moisés o su enseñanza. Josué aparentemente no cuestionaba a un líder, más bien aceptaba su rol de asistente y cumplía con su trabajo al pie de la letra. Obviamente Josué tenía fe en el tiempo de Dios y Josué confiaba en Dios, no solo en la abstracción, sino en su circunstancia actual. Ha debido a que Josué no impadeciera con Dios, impaciente, para que no pareciera impaciente delante de Dios. Él vivió para disfrutar un futuro promitoso, tal como Dios se lo prometió. Moisés era un líder transitorio. Dios lo usó para sacar a los israelitas de Egipto y a dirigirlo en Canaán. Pero sin embargo, Moisés no condujo al pueblo en la tierra prometida. La próxima frase del plan de Dios sería la llamada de Josué. Él había sido fiel durante la transición. Los tiempos transitorios pueden ser difíciles, especialmente para los jóvenes. Igual que muchos jóvenes, Josué pudo haber vuelto impetuoso, ansioso de alcanzar la próxima etapa de su carrera. Habría sido muy difícil de mantenerse fiel a Dios y a su misión, pero la circunstancia, hermano mío, tal frustrante, no cabe duda que Josué se preguntaría, hermano mío, si alguna de las decisiones de Moisés eran las más acercadas, pero para su crédito y la gloria de Dios escogido ser paciente y aprovechó toda la sabiduría que extrajo de sus venerables ancianos y especialmente de Moisés. Y voy a concluir con esto. Dios usa también, hermanos míos, a los candidatos menos indicados para ser líder. Conocemos un hombre llamado Gregor Burn. Eso señala que los líderes a menudo proceden del interior, pero Dios se complace a preparar grandes líderes entre los candidatos menos probables. La historia moderna corrobora los numerosos ejemplos bíblicos que muestra Dios haciendo precisamente esto. A un hombre llamado Mordin, que era un joven pobre y con poca educación, su gramática era tan horrible que los miembros de la iglesia se cortoció
y se contorsionaba a su acento, que cada vez que hablaba. Reprobó un simple examen para ser administrado como miembro de la iglesia. No obstante, por gracia de Dios llegó a ser uno de los predicadores más grandes de esta época. El primer sermón, la primera predicación de Billy Graham, duró apenas 8 minutos. Aquello que no escuchaba en su primer intento como predicador concluía que tenía muy poco futuro a esa vocación. En aquel día, igual, hermanos míos, Billy Graham, la gente lo miraba igual que Josué al principio. Estos hombres no daban indicación de que iba a ser exitoso. Pero sin embargo, hermano mío, a Dios no le interesa a nosotros. A Dios no le interesa nuestro origen. Que a Dios no le interesa nuestro origen, hermano, más bien le interesa nuestra obediencia en el nombre de Jesús. Que a Dios no le interesa nuestro origen, a Dios le interesa nuestra obediencia. Por eso te digo que Dios llama al líder, pero no importa el origen de dónde viene, si eres africano, si eres gitano, si eres payo, si eres chino. Lo que le interesa a Dios es tu obediencia y tu corazón en el nombre de Jesús de Nazaret. Hasta aquí, hermano, el tema. Hasta aquí el tema de hoy en Radio Palabra Viva, que Dios usó a Josué a pesar de su juventud. Aleluya. Que Dios usa a los jóvenes con poder y gloria. Y lo creo por la fe, hermanicos míos. Si añadís más nada, hermanos míos, gracias por haberme escuchado sobre ese tema de Josué. Que la paz de Dios os acompañe donde vayáis y que el Espíritu Santo os guíe donde los sitios donde vayáis también. Y os digo que Dios os bendiga en gran manera. Bendiciones para todos ustedes y vuestra familia y vuestras casas. Y os digo al próximo programa en Radio Palabra Viva. Bendiciones para todos. Shalom. Amén y amén. La mejor manera de tener un buen día bendecido, es iniciar dando gracias a Dios. Le damos la bienvenida a un programa más. Jesús, mi compañero fiel. Con su más confiable amigo y hermano, de Gómez.